Evolución y evolución, todo es evolución. Vamos a ponernos en la mentalidad de la gente del siglo XIX y anteriores. Gente toda, los científicos también. ¿Qué pensaban? Pensaban que el mundo era estático, es decir, siempre había sido igual. El universo y la propia Tierra, los seres vivos, todo, siempre había existido. No había habido un momento inicial ni las cosas esencialmente habían cambiado. Pero desde mediados del XIX hasta mediados del XX se produce una revolución en esto, porque nos dimos cuenta que todo ha evolucionado. Lo que pasa es que lo hemos hecho en el orden inverso al natural. Primero fue el evolucionismo de Darwin, que nos dijo que todo ser vivo procede de un único ancestro común, que se llama LUCA, el Lastest Universal Common Ancestor, que debía ser una bacteria, a partir de la cual, por genética, por transformación genética, selección natural, intervención del azar, mucho tiempo, pues fueron desarrollándose todas las especies vivas. Todos somos, por lo tanto, primos. Esto era un cambio de mentalidad muy difícil para la gente del XIX. Es un proceso que no es monótono, que no es continuo, no pasa todo el rato lo mismo. Está caracterizado por grandes periodos donde apenas ocurre nada y después otros momentos donde hay una gran explosión, por ejemplo, en la explosión cámbrica. Otros momentos singulares, el momento de la extinción de los dinosaurios, por aquel choque del asteroide que le dio una gran oportunidad a los mamíferos. No hubiéramos podido dominar la Tierra si hubieran existido los dinosaurios, ¿no? Es indudable. Pero también desde el punto de vista evolutivo, los saltos cualitativos son relativamente frecuentes. A mí el que más me apasiona es el momento de la aparición de la primera eucariota, célula con núcleo y orgánulos, que es más difícil que el propio hecho del surgimiento de la vida. De hecho, tardó más tiempo en la Tierra, 1500 millones de años. ¿Qué pasó? Pues que dos bacterias, o una arquea y una bacteria, una de ellas fagocitó a la otra, pero en lugar de destruirla, la otra se quedó a vivir dentro de ella. Hubo un proceso ahí de simbiosis y esa bacteria que vivió dentro de la otra bacteria acabó siendo la mitocondria. Y lo mismo sucedió con los cloroplastos y con el propio núcleo. Es un evento de enorme improbabilidad. Los biólogos le llaman la aparición del hopeful monster, el monstruo esperanzado, que de vez en cuando ocurre y casi siempre se extingue porque no tiene viabilidad. Pero algunas veces, como en esta, resulta ser una adaptación evolutiva de enorme éxito, ¿no? Y que al final puebla la Tierra. Y eso es un poco lo que nos lleva hasta la teoría sintética de la evolución hoy día, comprender que la vida es un relato. Pero luego, a principios del 20, con la figura especial de ese sacerdote belga llamado Georges Lemaitre, empieza la teoría cosmológica actual. Lo que observa Lemaitre son las ecuaciones de Hubble, que decían que las galaxias se están alejando entre sí todas ellas. Bueno, pues rebobinando hacia atrás, esto significaría que el universo comenzó en un quantum inicial, le llamó él, ¿no? Lo que hoy conocemos como singularidad. Esta teoría de Lemaitre tuvo muchísima resistencia en el propio Einstein incluso, ¿no? Y el desprecio absoluto de algunos astrónomos como Frederick Hoyle, que despreciativamente dijo, o sea, sí, un Big Bang, ¿no? Y curiosamente se quedó la teoría con ese nombre que en principio era despectivo. Pero en efecto, con varias pruebas posteriores y la final aparición de la radiación de fondo, la teoría cosmológica más aceptada hoy día es que todo surgió a partir de un punto, es decir, hubo un momento inicial. Lo de inicial hay que tener en cuenta que en ese momento también se creó el tiempo y todo empezó a evolucionar. En medio nos dejamos una evolución que, pobrecita mía, siempre se deja de lado, que es la evolución química, porque antes de que surgiera la vida hubo un proceso de selección de materiales químicos para la vida. Se dice que la primera molécula de la vida fue el ácido ribonucleico. Y hay mucha gente trabajando en explicar cómo empezó un poco el metabolismo, empezó a haber reacciones probióticas, abióticas, que al final desembocaron en los primeros seres vivos. Es decir, desde el Big Bang hasta nosotros es todo un gran continuo, es todo un gran relato, es una palabra muy importante. Un relato que casi podíamos incluso denominar drama, porque desde luego no ha estado exento de tropiezos, de desastres y de algunos eventos que nos parecen incluso incomprensibles. No es que haya habido evolución biológica, química, es que es todo evolución. Somos los hombres los que fragmentamos, compartimentamos, pero en realidad la historia del universo, la historia del mundo es una historia de relato y de drama. ¿Cuál será el significado? Sin duda eso es algo que queda fuera del ámbito de la ciencia. Si te gusta la ciencia, suscríbete a los vídeos del debate de hoy.es. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y pon tus comentarios.